Hola, hola, ¿qué tal? Somos Sala de Prensa, soy Claudio Venegas, periodista del área de deportes de Sala de Prensa, denominada El Penquistao, y hoy vamos a hablar sobre la Copa Chile. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la Copa Chile, que se va cerrando de a poco. Ya tuvimos en el grupo H la última jornada, era la jornada número 6, y en este grupo estaba Deportes Concepción y Huachipato. Deportes Concepción, que clasificó a los octavos de final, y Huachipato, que quedó eliminado. No obstante, ambos equipos cerraron la fase de grupos con una victoria ante sus respectivos rivales. De lleno vamos directo aquí a lo que nos convoca. Sala de Prensa estuvo, cabe destacar, en el partido entre Deportes Concepción y Deportes Puerto Montt en el estadio de las Higueras Cap Acero de Talcahuano. Ahí vamos a mostrarle ahí unos videitos del ambiente y todo. Pero primero, de todo lo primero es hablar del partido como tal. Después vamos a ver las imágenes. El partido resultó con Deportes Concepción ganando por 2 goles a 0. La verdad fue un partido bastante complejo para Deportes Concepción. A pasajes más limpios se le sumaban otros periodos del juego bastante rugosos y complejos. Vamos ahí con la nota. Deportes Concepción y Huachipato concluyeron su participación en la fase de grupos de la Copa Chile 2026 con un triunfo, como le decíamos anteriormente. Los Lilas superaron a un ordenado Deportes Puerto Montt por 2 goles a 0. Huachipato, en tanto, asaltó al Germán Becker y ganó por 1-0 ante Deportes Temuco. Vamos a hablar posteriormente ahí de con un muy, pero muy bonito atardecer de fondo y poco más de 3.400 por ahí asistentes. Deportes Concepción luchó bastante en el primer tiempo, sin poder lograr abrir la cuenta. En el primer tiempo, Deportes Concepción dejó volanteando ahí a Chapa Martínez, incorporación, paraguayo, bastante aguerrido, pero que le faltó más capacidad de avanzar un poco en las líneas. Nano Díaz lo termina sacando en el primer tiempo. En general, al Conce le costó mucho el primer tiempo generar acciones de peligro real. Se generaron varias acciones de peligro relativo, varios centros pasados. Cáceres, un joven ahí del Conce, entró bastante. Le tocaba por izquierda recibir los centros, quedaba un poco pasado. También se probó con remates al arco. Eh, Fácil, la figura del primer tiempo por lo menos fue Gonzalo Collado, el arquero de Deportes Puerto Montt, que ahí tuvo varias pelotas sacadas, si bien no desde la línea como tal, pero sí varias intervenciones magistrales para mantener su meta en cero. La escuadra visitante se planteó de igual a igual, debemos destacar también. Era un equipo con varios juveniles y varios de estos juveniles, o prácticamente todos estos juveniles, eran canteranos ahí de la Nueva Melipui. Eh, un equipo de Puerto Montt que también, al igual que Conce, ya estaba clasificado a los octavos de final. Entonces este partido solo definía el orden del grupo, quién quedaba primero y quién quedaba segundo. Como Deportes Puerto Montt, en teoría, y así lo dijo el director técnico Emilio Mancilla en entrevista con varios medios locales de Puerto Montt, explicaba de que en el fondo este torneo, y tal como otras personas, comentaristas y aficionados lo han dicho, este torneo no le sirve prácticamente de nada a Deportes Puerto Montt, puesto que en el caso hipotético de campeonar, el equipo necesita ascender para tener su cupo de Copa Libertadores, que es el Chile número, eh, no recuerdo si es creo que el Chile 4 que sale aquí de la Copa Chile. Si el equipo está en la B y no logra ascender a primera división, se le cede el cupo, entonces en el fondo serían unos réditos más que nada económicos los que podría dejar. Pero bien, en base a eso, el principal objetivo de Deportes Puerto Montt es lograr el ascenso, sea por la vía directa como campeón o por la vía de los playoffs, como lo hizo Deportes Concepción el año anterior. Entonces, dosificó varios jugadores, hubieron varios titulares, varios que no fueron titulares, e incluso algunos que ni siquiera estuvieron citados para darles descanso porque enfrentan un duelo crucial ante Copiapó en el norte. En base a eso, entraron varios juveniles, eh, después entró ya más en el segundo tiempo, bien entrado el segundo tiempo, tuvieron que entrar ahí juveniles para realizar cambios, sobre todo por tema de lesiones. Un golpe en la cabeza dejó al fichaje Mancilla de Puerto Montt, lo dejó bien dolido. Entró el juvenil Vega,
Después sale el portero Collado, la figura, y entra Emilio Ascuy, de ahí joven de 20 años, ahí golero también originario de Puerto Montt. Y ahí nace el primer gol, y aquí vamos ahí la imagen ahí de los duelos. Puerto Montt jugó pésimo Sabela y Juan Jaime, la verdad, jugaron un partido de pocas luces. Buen valor es el de Richard Paredes, que entró al final, pero ya con el resultado más o menos definido ya. Deportes Concepción en el segundo tiempo avanzó bastante y, y digamos que dentro de como las cuestiones como caóticas de los partidos, logró aprovechar que sale el portero que había sido figura y entra este portero juvenil que tiene pocos partidos en máximo nivel y que no logró intervenir de ninguna manera. El gol que llega tras un cabezazo de Don Fausto Grillo en el minuto 85. Ahí, error, fe de rata, pusimos Fausto, se me pasó la R, pero ahí Emilio Ascuy no logró intervenir para el gol de Grillo, muy aguerrido central. El Grillo es lo que se valora bastante en prácticamente todos los equipos, que es alguien que quizás a lo mejor carece de algunas cualidades como más técnicas, pero es un jugador bastante aguerrido y eso es mucho más. A veces es mucho más, sobre todo con equipos, luchando contra equipos de divisiones inferiores, como es el caso de Deportes Puerto Montt. 6 minutos más tarde, los cambios hicieron que Puerto Montt atacara un poco más, pero se pesó la inexperiencia igual de los ingresados ahí. Entró Kashi, entró Jedar Nagel, buenos jugadores entraron. Y ahí se confirma un poco que Deportes Puerto Montt es una buena cantera de jugadores que van saliendo. Recordemos que en el partido que se le gana a Huachipato, el segundo gol lo hace don José Cárdenas, también canterano. Está Kevin González, está Luis Rojas, bueno, canterano ahí. Los equipos del Biobío deberían ahí mirar, ponerle un ojito, tal como lo hizo Huachipato con Harold Antiñirre, que jugaba como lateral y era goleador de la segunda división 2025 ahí, que llegó a Huachipato. No ha tenido la continuidad quizás que se esperaba por decisión técnica, pero en general ha sido una buena escuela de Deportes Puerto Montt. Ya en el minuto 90, más uno, en el 91 del segundo tiempo ya, Ethan Espinosa corrió, aprovechó los espacios y despachó el 2-0 con un zurdazo inatajable para Ascue. En general, creo que Espinosa es de los que están llamados a comandar el ataque y ha mejorado bastante. Jara y Espinosa han mejorado bastante de la mano de Nano Díaz, don Fernando Nano Díaz. Con este resultado, Deportes Concepción finalizó la fase de grupo primero del grupo H con 13 puntos. Deportes Puerto Montt se quedó con 10 y ambos deberán esperar rival. ¿Cuándo se sabrá este rival? Más o menos en la primera semana de agosto, porque todavía no se han definido los otros grupos. Este fue el que terminó antes, así que ahí tendrá que esperar Deportes Concepción y Deportes Puerto Montt su rival. Ahí tenemos la imagen ahí de doña Lorena Vecchio para Deportes Puerto Montt. Y en el otro partido del grupo H, donde también estaba un equipo del Biobío, que es Huachipato, el conjunto acerero se trajo la victoria de vuelta para Talcahuano por 1-0. La víctima en este caso, Deportes Temuco, también estaba eliminada de la Copa Chile, así que no hubo mucho más que hacer. El único gol de la noche nació del ingenio y la capacidad técnica de Don Kevin Altés. Ahí llegó, arrancó por banda izquierda como un extremo invertido, más que como un 10, entró como un extremo invertido por la banda izquierda. Engancha y por un derechazo bastante correcto. Debe estar el gol por ahí dando vueltas en las plataformas digitales. Venció ahí al meta temuquense, que es temuquense, no temucano. Temucano era Tito Fernández, cuestionable el personaje. Pero bastante poco que destacar en el duelo. En general, se le ha desinflado un poco ese buen momento que tuvo Huachipato, se desinfló un poco para Jaime García. Y llama la atención y preocupa que esté jugando un año tan irregular. De hecho, en la semana pasada, con la derrota ante Deportes Concepción, ya se consumó su eliminación y por ende no podrá revalidar el título de Copa Chile. Y creemos que por lo menos debería haber clasificado a alguna fase. Sí, Deportes Puerto Montt es un equipo que está en el ascenso, en la B, pero que viene de subir de segunda división. Entonces, claramente, en el papel, digamos, y en términos jerárquicos y económicos, era un equipo que se veía mucho más accesible y perdió los dos partidos. Huachipato perdió los dos partidos ante Deportes Puerto Montt. Entonces,
ahí quizás se hizo una subestimación del rival y también se subestimó lo que podría proponer el Conce, que le ganó también. Entonces, ahí quedó Huachipato en este partido de ahí de la Copa Chile. Vamos aquí a mostrarles cómo quedó el grupo aquí, imagen cortesía de Deportes Concepción. Aquí estamos. Claro, la imagen la hicieron ellos, entonces claro que se destacan ellos. Pero quedó Deportes Concepción con 13, Deportes Puerto Montt con 10, Huachipato con 6 y Deportes Temuco con solo 5 puntos, cerrando el grupo H. En general, para hacer una especie de balance, Deportes Concepción tiene con qué luchar, creo yo, para por lo menos seguir una ronda más, quizás, dependiendo del rival que le toque. Pero el objetivo principal, y que así se ha dicho, es mantenerse en lo que es primera división. Y bueno, aquí vamos a hablar ya más de específicamente del Conce. En la conferencia de prensa post partido tenemos una información bastante relevante que dar, que es que ante la consulta de los colegas ahí en zona mixta, don Nano Díaz, técnico de Deportes Concepción, confirmó la llegada de don Joaquín Montesinos. Montesinos ahí, extremo, extremo, carrilero, digamos, eh, y cuyo padre es un histórico, es don Joaquín Montesinos. Aquí ya estamos revisando, aquí tenemos el apunte. Nacido en Colombia, pero chileno, internacional con la selección de Chile, y actualmente militando en Deportes Limache. Eh, Debutó futbolísticamente en Temuco, tuvo un paso bastante largo por Serena, después ahí tuvo un año, digamos, como su, entre comillas, digamos, consagración y momentos más de reconocimiento fue cuando jugaba en Audax por la banda derecha. Tuvo ahí unos pasos por el extranjero, ya volvió, estuvo en O'Higgins el año pasado y ahora está en Limache. Debutó con la selección nacional en el 2021 ahí. Es muy reconocido por, por una frase de que él decía de que veía a los jugadores de Brasil y no sentía nada. Y perdimos 4-0 ese partido. Claro que no sintió nada, pero bueno. Es hijo de Cristian Montesinos, es futbolista histórico del Conce, de lo más de la época donde el Conce jugó Copa Libertadores, jugó varios años. De hecho, estuvo en el Conce don Ítalo Montesinos, o sea, don Cristian, estaba pensando, me confundí, estaba ahí pensando. Cristian Montesinos estuvo en el Conce el año 98, cuando el Conce quedó quinto. Creo que subimos una imagen, de hecho, a nuestras redes sociales del Penquistado cuando estuvo, compartió equipo con Candonga Carreño en esos años. Eh, Después tuvo unos pasos por México, estuvo en Colo-Colo y retornó a Deportes Concepción en otras oportunidades. Estuvo el 2001, el 2005 y 2007 ya. De hecho, Nano Díaz decía en la entrevista que no tenía por qué venderle, algo así, explicaba como que no tenía por qué venderle a Joaquín Montesinos el equipo, si él ya lo conocía porque su padre era un histórico, y no solo del equipo, sino en general del fútbol chileno. Noveno chileno más goleador de la historia, con 286 286 goles anotados. En general, creo que Cirano Díaz, yo confío, si él dice que es un buen fichaje, habrá que creerle. Yo no tengo por qué dudar de ello. Pero es cierto que no es una carta de gol como tal, es una carta de correr y de correr y correr y correr para desgastar al rival. Y, y, y- y- y yo creo que lo más importante es saber cómo se gesta esta llegada de Montesinos, y es que se genera debido a un trueque. ¿Quién se va? Se va Leo Valencia, según confirmó Nuno Díaz. Sería Leo Valencia. Viene Montesinos desde Limache y se va Leo Valencia hacia Limache. Las condiciones del contrato oficialmente no se han conocido, pero sería un préstamo sin opción de compra en ambos casos. Leo Valencia, que ha sido uno de los criticados muy fuerte por tener un año desastroso, digamos, no ha sido la persona con la que, no ha sido el futbolista que se esperaba que fuera. eh, digamos que es una de las, creo yo a título personal y a título de este equipo, que es la decepción de Deportes Concepción este año. Venía con un cartel de figura, con un sueldo millonario y no estaba a la altura.
prácticamente en ningún momento. De hecho, se esperaba menos de Enríquez, por ejemplo, que Enríquez igual había jugado un buen torneo pasado, y Enríquez sí ha respondido en cancha. Lamentable la situación ahí de Leo Valencia, esperar personalmente que mejore su rendimiento ahí en Limanchester United, ahí el equipo que Limache había partido muy bien el año y se desinfló, se le fue Pinares, se desinfló, tuvieron unas lesiones importantes. Quizás Valencia es lo que pueda salvar ahí el esquema del tomate mecánico. Mientras aquí tenemos a Joaquín Montesinos, que va a llegar a Deportes Concepción. Todavía no se oficializa. Va a ser prontamente el extremo derecho de 30 años. Bien, ese ha sido nuestro reporte. Partimos hablando de la Copa Chile, pero después en el fondo nos enfocamos también ya en lo que era Deportes Concepción, que nos trajo más noticias de esta actualidad del penquistao. Y para ir finalizando ya, nosotros vamos a darnos ahí una licencia pequeñita. Los invitamos a seguirnos en saladeprensa.cl, nuestro sitio web. También tenemos un canal de YouTube, Sala de Prensa CL. Tenemos un canal de YouTube propio del Penquistado, que se llama El Penquistado, tal cual. Y bueno, aquí tratamos de todos los temas, los más variopintos temas. Tenemos no solo deporte, tenemos temas de actualidad, noticias y demás. Si usted quiere colaborar, porque usted sabe que esto es una actividad libre y que por lo mismo cuesta que tenga avisaje. Si usted quiere colaborar de manera directa, con dinero, o también quisiera colaborar con un emprendimiento, puede hacerlo mediante nuestro contacto comercial aquí en este botoncito rojo. Ahí usted le va a derivar. Usted aprieta ahí y se va a cargar. Escríbenos a contacto@saladeprensa.cl. Nuestro equipo se te asignará a una de nuestras ejecutivas comerciales que se comunicará contigo. Productos personalizados, y nos preocupamos de darte las mejores alternativas para tus necesidades. Vamos a hacer ahí lo que se pueda, así que usted está ahí disponible. Muchas gracias, eso fue la actualidad del Penquistado en el caso de la Copa Chile, Deportes Concepción y Huachipato. Nos vemos, hasta la próxima.